¿Alguna vez has sentido la extraña sensación de que alguien camina exactamente a sus espaldas, pero al darse la vuelta solo encuentra una penumbra absoluta? Quienes trabajan durante la madrugada conocen bien el peso del silencio. En los grandes parques industriales, cuando las máquinas se apagan y los obreros regresan a sus hogares, el aire cambia por completo. Quedan miles de metros cuadrados de concreto, láminas de acero y pasillos oscuros bajo el cuidado de una sola persona. Esta noche escuchará relatos reales de vigilantes nocturnos que descubrieron, de la manera más aterradora, que nunca estuvieron completamente solos. Lo que comenzó como un turno rutinario se transformó en una experiencia de suspenso que marcó sus vidas para siempre. Les sugiero ponerse cómodo, apagar las luces y quedarse hasta el final, porque la última historia revelará un detalle inquietante sobre la verdadera naturaleza de estas sombras. Para la mayoría de las personas, un parque industrial es solo un conjunto de bodegas, galerías y naves de almacenamiento. Sin embargo, para un guardia de seguridad nocturno, estos espacios son laberintos de eco constante. A las 3 de la mañana, la soledad puede jugar malas pasadas a la mente. Pero cuando varios hombres que no se conocen entre sí describen exactamente la misma experiencia, la explicación lógica comienza a desvanecerse. No estamos hablando de leyendas urbanas ni de apariciones fantásticas. Hablamos de presencias físicas pero intangibles, de figuras oscuras que imitan los pasos humanos y que parecen alimentarse del aislamiento de sus víctimas. Al finalizar este recorrido, usted comprenderá la verdadera dimensión del peligro que se oculta en la penumbra de las zonas industriales. Entenderá por qué muchos de estos hombres prefirieron renunciar a sus empleos antes que volver a realizar un recorrido a medianoche. Preste mucha atención, porque cada detalle nos acerca a una verdad profundamente inquietante. Nuestra primera historia nos traslada al sector oeste de un antiguo parque logístico. El lugar abarca más de 10 hectáreas de terreno pavimentado, rodeado por bodegas de gran altura hechas de láminas metálicas. En este sitio trabajaba Mateo, un hombre de 54 años con una amplia experiencia en la seguridad privada. Mateo era un hombre tranquilo, metodológico y poco dado a las supersticiones. Para él, los ruidos nocturnos eran simplemente la dilatación del metal por el cambio de temperatura o el viento colándose entre los remaches. Aquella noche de noviembre, el frío era seco e intenso. El aire en el interior del parque olía a una mezcla rancia de aceite industrial, cartón húmedo y hierro oxidado. A las 2 de la mañana, Mateo inició su segundo recorrido de inspección. Portaba su linterna de mano de gran potencia, su radio de frecuencia interna y su bitácora de registro. Todo transcurría con normalidad en la primera sección del complejo. Los enormes contenedores descansaban en hileras perfectas bajo la luz amarillenta de las lámparas de vapor de sodio. Sin embargo, al ingresar a la bodega número 4, la atmósfera cambió drásticamente. Esta nave industrial se utilizaba para almacenar maquinaria pesada en desuso. Era un espacio amplio, helado y dominado por una oscuridad densa. Mateo encendió su linterna. La potente luz cortó la penumbra, iluminando viejos montacargas y estructuras metálicas cubiertas con lonas plásticas. Al avanzar por el pasillo central, Mateo escuchó un leve chasquido metálico a su izquierda. Detuvo su paso de inmediato. El sonido cesó en el mismo instante. Pensando que podría tratarse de un roedor o de alguna pieza mal asegurada, dirigió el haz de luz hacia esa dirección. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, al reanudar su marcha, notó algo extraño en la pared de lámina a su derecha. La luz de las lámparas exteriores se filtraba por las claraboyas del techo, proyectando una débil sombra de su propio cuerpo. Pero junto a su sombra, perfectamente definida, avanzaba una segunda silueta. Mateo se detuvo en seco. La otra figura continuó moviéndose durante un segundo más antes de congelarse por completo. No tenía rostro, ni ropajes identificables, ni contornos claros de vestimenta. Era una masa de oscuridad opaca, anormalmente alta, que parecía absorber la poca luz ambiental del entorno. El pulso de Mateo se aceleró de inmediato. Un escalofrío helado recorrió su espalda, desde la nuca hasta la cintura. Con la voz entrecortada, preguntó quién estaba allí. La nave industrial solo le devolvió el eco distante de su propia voz. Decidió avanzar a paso rápido hacia la salida más cercana.
Pero a cada paso que daba, el sonido de otra pisada pesada, lenta y rasposa resonaba justo detrás de él. No era un eco. El ritmo de los pasos no coincidía con los suyos. Cuando Mateo apresuraba la marcha, la presencia aceleraba. Cuando él disminuía el ritmo, la sombra se desaceleraba, manteniéndose siempre a una distancia constante de 3 metros. El olor en el ambiente cambió de forma repentina. El olor a hierro oxidado fue reemplazado por un aroma sofocante a humedad profunda y polvo viejo. Al llegar a la puerta de salida, Mateo intentó accionar la manija metálica. La estructura de hierro estaba inusualmente fría, como si hubiese estado sumergida en hielo. Al girarse lentamente con la linterna en alto, descubrió que la sombra ya no estaba en la pared. Estaba de pie en medio del pasillo principal, interponiéndose entre él y la única vía de escape. La temperatura en ese punto de la bodega descendió a niveles insoportables. Mateo podía ver el vapor de su propia respiración condensándose en el aire. La silueta no se movía, pero la sensación de ser observado por una malevolencia pura era abrumadora. Haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener el control, Mateo activó el botón de su radio para pedir apoyo al puesto central. Lo único que emitió el aparato fue una ráfaga de estática sorda y prolongada. Ninguna voz respondía. La silueta comenzó a inclinar la parte superior de su estructura hacia adelante, como si se agachara para observarlo mejor. En ese instante, Mateo no esperó más. Forzó la barra antipánico de la salida de emergencia y salió tiritando hacia el patio exterior. Nunca más volvió a entrar solo a la bodega número 4. Pero lo que sucedió en otro parque industrial a cientos de kilómetros de allí demostró que esto no fue un caso aislado. La segunda experiencia ocurrió en una fábrica de ensamblaje automotriz que llevaba varios meses clausurada. El lugar conservaba aún la distribución original de sus líneas de producción. Grandes estructuras de metal suspendidas del techo, tanques de pintura secos y kilómetros de tuberías expuestas. El encargado de la vigilancia nocturna era Esteban, un expolicía con más de 20 años de servicio en patrullajes nocturnos. Esteban era un hombre de carácter firme, acostumbrado a resolver situaciones de alto riesgo sin perder la calma. Era una noche de tormenta eléctrica. El sonido del agua golpeando violentamente la techumbre de lámina creaba un ensordecedor ruido blanco dentro del enorme inmueble. Esteban se encontraba en la caseta de monitoreo observando los monitores del circuito cerrado de televisión. Las pantallas mostraban imágenes en blanco y negro de los diferentes sectores de la fábrica. A las 3 de la mañana con 15 minutos, el sensor de movimiento del pasillo secundario de la planta alta se activó de manera repentina. Esteban miró la pantalla correspondiente a la cámara número 7. El pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, la luz verde del sensor de la pared permanecía encendida, señalando que algo estaba interrumpiendo el haz infrarrojo. Pensando que el agua de la lluvia podría estar causando una filtración en el sistema eléctrico, tomó su linterna, su bastón de mando y subió por las escaleras metálicas. Las vigas de la estructura crujían con las ráfagas de viento exterior. Al llegar al segundo nivel, el ambiente dentro de la nave industrial era extrañamente denso. Había una neblina fina y grisácea flotando a media altura, algo difícil de explicar considerando que todas las ventanas estaban selladas. Esteban caminó a lo largo del pasillo metálico. Sus botas sonaban de forma firme contra la rejilla de acero. De pronto, el sensor de movimiento ubicado 10 metros más adelante volvió a encenderse. Luego, el siguiente. Y después el siguiente. Algo caminaba en su dirección por el mismo pasillo, pero los ojos de Esteban no registraban presencia alguna. Instintivamente, el vigilante se pegó a la pared de ladrillo y levantó la linterna. El haz de luz iluminó las partículas de polvo flotando en el aire. Fue entonces cuando vio la deformación. La luz de su potente lámpara no llegaba a la pared del fondo. A unos 5 metros de distancia, la luz chocaba contra una pared de penumbra absoluta que parecía recortada en el aire. No era una sombra proyectada sobre una superficie. Era una figura tridimensional, oscura como el carbón, con la forma sutil de un cuerpo humano exageradamente alto y delgado. Esteban apuntó directamente al centro de aquella masa. La luz simplemente desaparecía al tocarla.
No había refracción, no había reflejo. El frío en el pasillo se volvió tan intenso que los cristales del reloj de pulsera de Esteban comenzaron a empañarse por dentro. La figura comenzó a avanzar. No caminaba con un paso humano estándar. Se desplazaba con un movimiento fluido, casi deslizándose sobre la rejilla de acero, sin producir el menor ruido mecánico. Por primera vez en su vida adulta, Esteban sintió un pánico absoluto que le paralizó las piernas. Intentó retroceder, pero la suela de sus botas parecía adherida al suelo. La sombra se detuvo a menos de 1 metro de él. Esteban pudo percibir un olor intenso a ozono quemado y a tierra húmeda, muy similar al aroma que queda en el aire después de que cae un rayo cerca. La presencia levantó lo que parecía ser una extremidad superior y la extendió hacia el rostro del vigilante. El aire alrededor de la cara de Esteban se volvió tan denso que le costaba trabajo inhalar. Sintió una presión aplastante sobre el pecho, como si el peso de toda la nave industrial se desplomara sobre su cuerpo. En un acto irracional de desesperación, lanzó un golpe con su bastón de mando hacia el centro de la masa oscura. El objeto de metal atravesó la penumbra sin encontrar resistencia alguna, pero la vibración que recorrió la mano de Esteban fue helada y dolorosa, similar a meter el brazo en agua helada. El impacto pareció disolver momentáneamente la coherencia de la sombra, que se dispersó hacia el techo como si fuera humo denso atravesado por una corriente de aire. Esteban no dudó un segundo. Bajó las escaleras a toda prisa, dejando atrás la linterna que cayó al suelo en la huida. Al revisar las grabaciones de la cámara número 7 horas más tarde, descubrió algo que lo dejó sin aliento. La cámara no había captado ninguna sombra. Lo que mostró el video fue la luz de su linterna apagándose repentinamente y a él mismo luchando contra el aire enrarecido antes de salir huyendo. Sin embargo, en el piso del pasillo quedó registrada una marca permanente. Un rastro de condensación congelada con la forma exacta de 2 pies descalzos y alargados. Las historias sobre estas entidades no se limitan a los interiores de los edificios. La tercera experiencia tuvo lugar en un inmenso depósito de contenedores marítimos adyacente a una zona industrial portuaria. En este lugar, las estructuras metálicas de colores brillantes se apilan en torres de hasta 4 niveles, creando estrechos cañones de acero por los que el viento nocturno circula con un silbido constante. El protagonista de este hecho es Roberto, un vigilante de 58 años que llevaba más de una década trabajando en el turno de la noche. Roberto conocía cada rincón del terreno. Podía navegar entre las laberínticas calles de contenedores incluso en las noches más oscuras. La noche en que ocurrió el suceso, el viento soplaba con fuerza desde el mar, trayendo consigo el olor característico de la sal salobre y la humedad costera. Cerca de las 2 de la madrugada, Roberto realizaba su recorrido a bordo de un pequeño vehículo eléctrico de patrullaje. Los faros del vehículo proyectaban largas sombras cambiantes a medida que avanzaba por los pasillos de terracería y grava. De repente, el motor eléctrico del vehículo comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon 2 veces y se apagaron por completo, dejando a Roberto en medio de una penumbra casi total, rodeado por murallas de metal de más de 10 metros de altura. Roberto descendió del vehículo para revisar los fusibles situados bajo el asiento. Sacó una pequeña linterna de bolsillo y comenzó a trabajar. Mientras manipulaba el cableado, escuchó un sonido característico arriba de él. Era un crujido metálico, como si un peso considerable caminara por el techo del contenedor del nivel superior. Pensando que se trataba de algún polizón o de un intento de robo de mercancía, Roberto levantó la vista. En la orilla del contenedor más alto, recortada contra el cielo nublado y la luz tenue de la luna, había una figura humana de pie. Estaba completamente inmóvil, observando hacia abajo, directamente hacia donde se encontraba Roberto. El vigilante le gritó que descendiera de inmediato y que mostrara sus manos. La figura no respondió. No hizo ningún gesto. Solo permaneció allí, estática, resistiendo el fuerte viento de la costa que hacía flamear la ropa de cualquier persona. Pero las prendas de aquella entidad permanecían extrañamente inmóviles. Roberto tomó su linterna principal para iluminar directamente el rostro del intruso. Cuando el potente haz de luz alcanzó la cima del contenedor, el vigilante sintió que la sangre se le congelaba en las venas. La figura no tenía rostro.
En lugar de rasgos humanos, solo había una superficie lisa y absolutamente negra, capaz de absorber la luz de la linterna sin reflejar el menor matiz. En ese mismo instante, la figura no descendió por la escala de mano exterior. Tampoco saltó de forma natural. Simplemente se dejó caer desde la altura de 4 contenedores, cayendo en picada hacia el suelo de grava. Roberto cerró los ojos esperando escuchar el estruendo de un impacto tremendo contra la tierra duro. Sin embargo, no hubo sonido alguno. Ningún golpe. Ninguna piedra movida. Cuando abrió los ojos, la sombra estaba de pie a menos de 2 metros de distancia de su vehículo. Su altura superaba los 2,5 metros. La sensación de presión en el ambiente era tan intensa que los oídos de Roberto comenzaron a zumbar violentamente. La presencia comenzó a caminar alrededor del vehículo eléctrico, dando pasos lentos y rodeando a Roberto en un círculo perfecto. A medida que la sombra avanzaba, la humedad del ambiente parecía congelarse sobre las paredes de los contenedores adyacentes, formando una fina capa de escarcha blanca sobre la pintura desgastada. Roberto retrocedió lentamente hasta pegar su espalda contra una de las grandes puertas metálicas de un contenedor. La sombra interrumpió su marcha y se giró hacia él. En ese momento, Roberto escuchó una voz. No era una voz que resonara en el aire nocturno. Era un murmullo grave y distorsionado que parecía formarse directamente dentro de su propia cabeza. La voz no pronunciaba palabras inteligibles, sino una serie de frecuencias bajas, lentas y rítmicas que le provocaron un mareo inmediato y una sensación insoportable de vértigo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el vigilante sacó el silbato de emergencia que llevaba colgado al cuello y sopló con todo el aire de sus pulmones. El agudo sonido rompió la atmósfera pesada del lugar. De inmediato, a lo lejos, se escuchó la respuesta del perro guardián del puesto de control principal, que comenzó a ladrar de manera descontrolada y angustiada. Ante el sonido del silbato, la sombra no se asustó. Simplemente dio un paso hacia atrás, se estiró verticalmente hasta perder su forma definida y se fundió por completo con la oscuridad proyectada en la base de las torres de acero. Cuando sus compañeros llegaron al lugar minutos después, alertados por los ladridos del perro y el llamado de auxilio, encontraron a Roberto sentado en el suelo, pálido y con la respiración entrecortada. El vehículo eléctrico no tenía ningún fallo en la batería. Pero los termómetros del equipo de medición del puerto registraron una caída de temperatura de 12 grados centígrados únicamente en esa calle del depósito durante esos 10 minutos. Este incidente dejó en claro que estas sombras no son meras visiones, sino presencias capaces de alterar el entorno físico que las rodea. A medida que profundizamos en estas historias, la tensión psicológica aumenta. El cuarto relato nos lleva a una planta de distribución química ubicada en una zona industrial de la periferia urbana. Este complejo destaca por sus extensos tanques de almacenamiento, sus complejas tuberías aéreas y un olor penetrante y continuo a amoníaco mezclado con asfalto mojado. El guardia asignado a la patrulla nocturna de esta planta era Gonzalo, un hombre metódico de 52 años, conocido por su rigor en el cumplimiento de los protocolos de seguridad. La planta contaba con un sistema moderno de monitoreo por infrarrojos y cámaras térmicas, diseñadas para detectar cualquier variación de temperatura dentro del perímetro blindado. Era una noche helada de pleno invierno. El rocío se había transformado en una delgada capa de hielo sobre las tuberías metálicas. A las 2 de la mañana con 45 minutos, Gonzalo realizaba la revisión de los manómetros de presión en el sector de reactivos. El único sonido en todo el complejo era el zumbido constante y grave de los generadores auxiliares de corriente. Mientras caminaba por el pasillo flanqueado por inmensos tanques cilíndricos de acero inoxidable, Gonzalo notó algo inusual en la pared de vidrio del edificio de oficinas administrativas. Las ventanas de este edificio actuaban como un gran espejo oscuro durante la noche, reflejando el patio de tanques y la figura del propio guardia iluminada por las luces perimetrales. Al mirar su propio reflejo en el cristal mientras caminaba, Gonzalo advirtió que no estaba solo en la imagen del espejo. A unos 4 metros por detrás de él, proyectada claramente sobre la pared de cristal, caminaba una figura oscura. La figura imitaba sus movimientos con una precisión absoluta. Si Gonzalo daba un paso con el pie derecho, la sombra en el reflejo hacía exactamente lo mismo.
Sin embargo, cuando Gonzalo se detuvo por completo y se giró rápidamente para encarar a quien lo seguía en el mundo real, el pasillo estaba absolutamente vacío. No había nada detrás de él salvo la superficie lisa del pavimento y las tuberías heladas. Confundido, el guardia volvió a mirar hacia la pared de cristal. En el reflejo, la figura no se había detenido. Continuaba caminando hacia el dentro de la imagen invertida del vidrio. La adrenalina inundó el cuerpo de Gonzalo. Se quedó inmóvil, observando cómo la sombra reflejada cubría los metros que lo separaban en la imagen. Lo más aterrador era la incoherencia física del fenómeno. En el mundo real no había nadie, pero en la superficie reflectante la presencia era clara, pesada y cada vez más cercana. Cuando la sombra en el espejo estuvo lo suficientemente cerca como para tocar el reflejo de la espalda de Gonzalo, el vigilante sintió un frío repentino e insoportable en el lado derecho de su rostro. No era una brisa. Era una concentración de aire tan helado que le provocó un dolor agudo en la piel de la mejilla y el oído. En ese preciso instante, escuchó claramente un susurro susurrado justo al lado de su oreja. El sonido era semejante al roce de dos hojas secas o al deslizamiento de arena sobre metal. El susurro no contenía palabras que pudiera entender, pero la intención detrás del sonido era inconfundiblemente amenazante. Gonzalo dio un salto hacia adelante, alejándose de la pared de cristal, y corrió hacia la caseta de control térmico. Al ingresar y revisar los datos del sistema de cámaras infrarrojas, observó algo que desafiaba toda lógica científica. La cámara térmica que cubría el área del edificio administrativo mostraba la silueta de Gonzalo como una masa de color rojo y amarillo, indicando su calor corporal. Pero justo detrás de él, la cámara registraba un bloque de color azul oscuro y violeta intenso. Una figura antropomórfica que registraba una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, moviéndose activamente en un entorno a 5 grados sobre cero. Esa mancha de frío absoluto en la pantalla infrarroja siguió el trayecto de Gonzalo hasta la puerta de la caseta de control, donde permaneció inmóvil durante varios minutos antes de disiparse gradualmente. Gonzalo presentó su renuncia a primera hora de la mañana siguiente. No dio explicaciones detalladas a sus supervisores. Solo entregó su uniforme y las llaves. Sabía que nadie que no hubiera sentido ese aliento helado en la cara le creería jamás. Llegamos ahora al quinto relato, el punto de inflexión más perturbador de esta serie de experiencias. Ocurrió en un gigantesco complejo metalúrgico ubicado en un valle rodeado de colinas desérticas. Este parque industrial es famoso por la escala de sus operaciones y por su aislamiento geográfico. El sitio cuenta con antiguas torres de fundición, silos de almacenamiento de carbón y enormes galpones donde el calor del día queda atrapado durante horas antes de dar paso a noches extremadamente frías. El protagonista de esta historia es Javier, un hombre de 56 años, es militar y vigilante experimentado. Javier llevaba 5 años trabajando en el complejo metalúrgico y conocía al detalle las dinámicas del lugar. Sin embargo, lo que experimentó en la nave de calderas principales transformó su percepción de la realidad para siempre. Aquella noche de octubre, la planta operaba a una capacidad mínima por labores de mantenimiento. La mayor parte de la maquinaria estaba apagada, y el aire en el interior de la gran nave de fundición conservaba un aroma denso a carbón quemado, azufre y metal caliente. A las 3 de la mañana, la hora en que los ritmos biológicos del cuerpo humano están en su punto más bajo, Javier comenzó su patrullaje en el nivel superior de la estructura de las calderas. Caminaba sobre una pasarela de rejilla metálica suspendida a 15 metros de altura sobre el suelo de la fábrica. La única iluminación provenía de unos pocos reflectores de luz cálida repartidos en los extremos de la nave. El sonido de sus botas militares resonaba en todo el espacio hueco. Mientras avanzaba hacia la torre de control central, Javier notó algo extraño en el comportamiento de la luz. Los reflectores proyectaban largas sombras de la estructura sobre el suelo de concreto de la planta baja. Pero una de esas sombras, la que correspondía a un enorme pilar de soporte, comenzó a comportarse de forma anómala. En lugar de permanecer fija conforme a la posición del foco de luz, la sombra del pilar comenzó a estirarse, desprendiéndose de la estructura principal. Javier se detuvo en la pasarela metálica y se apoyó en el barandal para observar mejor.
La sombra sobre el suelo de la planta baja se concentró en una forma alargada que rápidamente comenzó a trepar por las vigas de hierro de la estructura, ascendiendo hacia el nivel donde él se encontraba. El movimiento era rápido, silencioso y desafiaba por completo las leyes de la física. La penumbra se desplazaba en contra de las fuentes de luz de la nave industrial. Javier agarró su linterna táctica y su radio de comunicación. El aire alrededor de la pasarela comenzó a enrarecerse. El olor a azufre y metal caliente se volvió tan intenso que le provocó un acceso de tos seco. Cuando levantó la vista, la sombra había completado su ascenso y se encontraba en la misma pasarela metálica, a solo 10 metros de distancia. Por primera vez en todas estas experiencias documentadas, la presencia no se limitó a mantener su forma en una pared o a deslizarse en el plano bidimensional. La sombra emergió de la estructura de hierro y cobró un volumen denso en medio del pasillo aéreo. Era una figura monumental, de contornos cambiantes, que parecía absorber todo el aire cálido de la nave. La temperatura en la pasarela descendió tanto en cuestión de segundos que la condensación de la respiración de Javier se convirtió en una fina bruma. La silueta avanzó un paso. El impacto de su presencia hizo que la pasarela metálica vibrara ligeramente bajo los pies del vigilante. No por el peso físico, sino por una onda de presión que afectó la estructura de acero. Javier sacó su arma de servicio, una pistola de calibre permitido para seguridad privada, y apuntó directamente a la entidad. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban por el frío extremo y el pánico contenido. Le ordenó que se detuviera. La sombra continuó avanzando con un paso lento y deliberado. Javier realizó un disparo de advertencia hacia la pared del fondo. El estruendo del disparo en el espacio cerrado fue ensordecedor. El casquillo de metal cayó sobre la rejilla con un sonido agudo. Sin embargo, la entidad no reaccionó ante la detonación. Ni siquiera disminuyó su ritmo. Cuando la presencia estuvo a solo 3 metros, Javier intentó retroceder hacia las escaleras de emergencia. Pero al dar la vuelta, descubrió algo profundamente desolador. Una segunda masa de sombra, idéntica a la primera, había ascendido por la escalera trasera, cerrando por completo su única vía de escape. El vigilante quedó atrapado en el centro de la pasarela suspendida a 15 metros de altura. En ese momento de atrapamiento total, las dos sombras no atacaron físicamente a Javier. En su lugar, comenzaron a converger una hacia la otra, envolviendo la sección de la pasarela donde él se encontraba en un domo de penumbra absoluta. El mundo exterior pareció desaparecer. Los sonidos lejanos de las bombas de agua de la planta se apagaron por completo. El silencio que siguió era tan denso que Javier podía escuchar el latido frenético de su propio corazón y el sonido del flujo sanguíneo en sus oídos. Dentro de esa burbuja de oscuridad, el aire se volvió pesado y difícil de respirar. Javier sintió una sensación profunda de tristeza, aislamiento y desesperanza, una carga emocional aplastante que parecía emanar directamente de las entidades. Las sombras no eran simplemente fenómenos ópticos o distorsiones visuales. Eran concentraciones de una presencia antigua, ligadas a los lugares abandonados y a los espacios de trabajo olvidados por la actividad humana. Después de lo que parecieron horas, pero que según los registros de la planta fueron solo 4 minutos, las luces de la nave industrial parpadearon violentamente. Un generador principal de la fábrica se encendió automáticamente en la planta baja, inundando el lugar con una luz blanca brillante de alta intensidad. Con la entrada repentina de la luz potente, el domo de oscuridad se disolvió instantáneamente en el aire, como si nunca hubiera existido. Javier cayó de rodillas sobre la pasarela metálica, jadeando por aire fresco. Su cuerpo estaba temblando y sus manos presentaban ligeras quemaduras por congelación al haber tocado el barandal de acero durante el incidente. Cuando los técnicos de mantenimiento subieron al nivel superior tras escuchar la detonación del disparo, encontraron a Javier en estado de shock. La rejilla de metal sobre la que estuvo atrapado conservaba una fina capa de escarcha helada que tardó horas en derretirse, a pesar del calor habitual de la nave de calderas. Estas 5 historias, ocurridas en diferentes puntos geográficos y a hombres de distintas edades y antecedente, comparten patrones inquietantes que no pueden ser ignorados. No estamos ante alucinaciones colectivas ni ante simples errores de apreciación visual. La alteración drástica de la temperatura ambiental,
La interferencia electromagnética en equipos de comunicación y las marcas físicas dejadas en las estructuras demuestran que el fenómeno de las sombras en los parques industriales es real. Estos grandes complejos de concreto y acero, diseñados exclusivamente para la producción y el almacenamiento, se convierten durante la noche en vastos desiertos urbanos. Cuando la actividad humana cesa, estos espacios vacíos parecen atraer o generar presencias que habitan en los márgenes de nuestra percepción visual. Para los vigilantes nocturnos, la verdadera prueba de su trabajo no es proteger la propiedad contra intrusos humanos, sino convivir con la constante y fría certeza de que están siendo observados desde la penumbra. La soledad de la noche en un parque industrial revela que el mundo moderno no ha logrado eliminar los misterios que se ocultan en la oscuridad. Simplemente los ha trasladado de los antiguos bosques y caminos solitarios a las vastas naves de metal y concreto que construimos en las afueras de nuestras ciudades. Quienes recorren estos pasillos a las 3 de la mañana lo saben muy bien. Cada crujido, cada sombra que se estira más de la cuenta y cada repentina corriente de aire helado son recordatorios de que hay límites que la luz de una simple linterna no puede cruzar. Agradezco mucho que me haya acompañado en este recorrido a través de la penumbra y el suspenso de las zonas industriales. Si este relato ha sido de su agrado y desea seguir descubriendo más historias reales narradas con la seriedad y el respeto que merecen, le invito cordialmente a suscribirse al canal. Al hacerlo, formará parte de nuestra comunidad y no se perderá ningún nuevo episodio dedicado a los enigmas de la noche. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre estos hechos. ¿Ha trabajado alguna vez en turnos nocturnos en fábricas, bodegas o alojamientos solitarios? ¿Ha experimentado alguna vez la incómoda sensación de ser seguido por una presencia invisible? Por favor, comparta su experiencia en la sección de comentarios. Sus relatos son de gran valor para nosotros y enriquecen la experiencia de todos nuestros oyentes. Cuídense mucho en la oscuridad y nos escuchamos en la próxima historia.